Bueno, vamos a los bifes. Han pasado ya 6 meses, entonces por ahí es bueno hacer un pequeño raconto de lo que se ha recibido y de lo que hemos hecho, ¿no? Se recibió una situación realmente calamitosa, la peor herencia de la historia, como siempre dice el presidente, la combinación de lo peor del Rodrigazo, de la hiperinflación de Alfonsín Menem y de la crisis del 2001. Una situación de un déficit fiscal de 5 puntos, un déficit cuasi fiscal de 10 puntos, o sea, un déficit consolidado de 15 puntos de producto, que es una bestialidad. Un banco central absolutamente quebrado, desmantelado, ¿sí? No había reserva alguna, no es que ya no había reservas propias del Banco Central, no estaban los dólares de la gente. Teníamos 11.500 millones de dólares de reservas negativas, 3 bases monetarias en pasivos remunerados, que a la tasa de ese momento implicaba emitir una base monetaria más cada más o menos 2 meses y medio. Una demanda de dinero que consecuentemente estaba colapsando, inflación por arriba del 200%, además de la mayoría de los precios de la economía pisados, alimentos, combustibles, tarifa, tipo de cambio. Escuchaba a un economista diciendo que se necesitaba un clínico, no puedo disentir más realmente, lejos de clínico, se necesitaba un grupo de cirujanos. El diagnóstico clínico era más que obvio, teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente que estaba más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse, ¿sí? Tuvimos realmente que hacer proceso, toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hizo en un lapso de 5 o 6 meses, cosas que realmente no se hicieron en 100 años. El país tuvo la convicción de votar un presidente que se animó a hacer eso que algunos hoy quieren subestimar, pero que nadie hizo en 100 años, ¿no? Y se hizo, como digo, de una manera sumamente prolija y ordenada. Era realmente muy difícil desatar todos esos cables juntos. Se llegó al equilibrio fiscal en el mes 1, algo que en teoría era imposible hacer ni siquiera en los 4 años de mandato, ¿sí? Se bajó el déficit 5 puntos desde el primer mes. Y eso se logró, además, teniendo en cuenta a los más vulnerables. Todo lo que es asistencia directa, la asistencia universal por hijo, subió un 335%. Al mismo tiempo que en este periodo, o sea, desde fin de noviembre a hoy, la inflación fue del 129%. Es decir, que la asistencia universal prácticamente se duplicó en términos reales. Subió también en términos reales la tarjeta alimentar. Subió más de 1000% el plan primeros 1000 días. Cuando nosotros combinamos las tres cosas, lo que es estas asistencias directas, AUH, tarjeta alimentar, plan primeros 1000 días, esa combinación de las tres cosas, antes de que nosotros llegáramos, no cubrían la canasta básica familiar. Apenas llegaban al 68%. Hoy la combinación de esos tres planes cubren el 118%. ¿Sí? También tuvimos que hacernos cargos de la deuda de energía que dejó el gobierno anterior, mucha plata. Y como digo, este déficit se corrigió desde el mes 1. ¿Sí? Y se dijo, bueno, Caputo se sentó en la caja y demás. Es solamente enero. Bueno, tuvimos superávit en enero, tuvimos superávit en febrero. Después era no, porque no le paga a Camesa. Le pagamos a Camesa y superávit en marzo, abril, mayo. Y así va a seguir porque este gobierno no va a renunciar al orden macroeconómico. En lo monetario y en lo cambiario aplicamos una política que sorprendió, yo diría, a la gran mayoría, acá y en el mundo. Porque, digamos, típicamente, para bajar la inflación, que es lo que hacen los bancos centrales, suben tasa. Eso es lo que te enseñan en la universidad. Y para algunos parece que lo aprendieron de memoria. Esa situación, para la Argentina de ese momento, hubiera sido un error, yo diría, de características fatales. Fatales. Y les explico por qué. Subir la tasa de interés típicamente se hace para descomprimir la creación secundaria de dinero, para descomprimir el crédito. Y con eso el consumo y la inversión, y que la economía se desacelere. Entonces se equilibre nuevamente la oferta y la demanda de bienes. Ahora, ¿por qué en Argentina no aplicaba eso? Por dos razones. Porque la inflación argentina no obedecía a un recalentamiento de la economía. Estábamos lejos de estar al 100% de capacidad instalada y de que la presión sea efectivamente por un problema de, digamos, como digo, de fuerza de la demanda de una economía que estaba creciendo. Por otro lado, no hay crédito en Argentina. Entonces no hay creación secundaria de dinero. El crédito es apenas 3.8 puntos de producto, o sea, nada. Pero por otro lado, tenemos una montaña de pasivos remunerados, más de 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Entonces, si nosotros aplicábamos la teoría económica básica y que hubieran aplicado prácticamente todos, y la que recomendaban todos, de que subiéramos tasa, lo único que hubiéramos hecho era exacerbar el descalabro monetario, porque los pasivos, los intereses de los pasivos remunerados, lo que llamamos los intereses endógenos, se hubieran multiplicado en un contexto en que la demanda de dinero seguía colapsando. Es decir, hubiéramos tenido que imprimir a esas nuevas tasas una base monetaria por mes. Lo repito, hubiéramos tenido que imprimir una base monetaria por mes. ¿Saben cuál es la consecuencia de eso? Si no es que ya estaríamos en hiperinflación, hubiera sido imposible salir del cepo cambiario. Porque hoy tendríamos 6 o 7 bases más que además hubieran ganado un 150% en dólares y lo único que estarían esperando era que liberáramos el cepo para zambullirse a realizar ganancias. Entonces, para entender eso, sí hay que tener, como digo, una combinación de conocimientos que son extremadamente importantes, porque más de uno que puede haber pescado este concepto también podría haber estado asustado por el lado de, bueno, pero si bajo las tasas se me va a ir al dólar, y si se me va al dólar se me va la brecha y se va todo al demonio. Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a poder controlar eso, porque entre otras cosas diseñamos un producto financiero como el Bopreal, que, como expliqué cuando efectivamente lo hicimos público, tenía 3 funciones. Una era amortiguar la suba del tipo de cambio, con lo cual nosotros nos quedábamos tranquilos que no se nos iba a ir el tipo de cambio.
servía para absorber pesos y además servía para resolver el otro gran problema que nos habían dejado, que era el de la promesa de 60.000 millones de dólares que el Banco Central tenía que darle a los importadores. Otro ingrediente perfecto para una hiperinflación, porque imagínense a qué precio tenían que evaluar sus productos los importadores cuando desconocían su valor de reposición, porque la cadena entre el importador y el productor del exterior estaba quebrada, porque los importadores ya no estaban pagando, ¿sí? Entonces pongan todo eso en una coctelera y la hiperinflación efectivamente estaba a la vuelta de la esquina. Todo ese conjunto de medidas fue lo que hizo que la operación resultara exitosa. ¿Sí? Piensen que cada una de las crisis anteriores, de la que les habla siempre el presidente y les acabo de mencionar, cada una de ellas, el Rodrigazo, el 88, el 89, el 90, el 2001, terminaron en megacrisis. Acá tuvimos la combinación de las tres, ¿sí? Y el paciente salió sano. Entonces, valoremos eso, porque cuando dicen, no estamos creciendo, demás, no pongamos comparaciones que no sean realistas, pongamos comparaciones, digamos, realistas. Y la realidad es que, como tal cual pensaba el 84% de la gente, antes de que asumiéramos, el 84% de la gente pensaba que efectivamente íbamos a ir a una hiperinflación. Y digo un poco esto porque también quiero que entiendan que todo esto pasó por una razón, y es porque se hicieron los deberes. De vuelta, no es una casualidad que las cosas hayan mejorado, es una causalidad. La sorpresa de para muchos que las cosas estén mejor, ¿sí?, no debiera ser tal. En todo caso, la sorpresa es que se hicieron los deberes que no se hicieron en 100 años, no las consecuencias. Cuando uno hace las cosas bien, las consecuencias son buenas. El problema argentino fue que durante 100 años nos metieron un cuento y durante 20 años directamente entramos en una estafa piramidal. Entonces, y también quiero aprovechar, porque acá hay mucho de credibilidad en esto. Uno de los mayores problemas que uno se enfrenta cuando hace política económica en un país como Argentina es que es un país que no tiene credibilidad y eso te juega en contra. Entonces, vos tenés por un lado la credibilidad propia de cada país y después la credibilidad de tus propias políticas, ¿sí? Uno entra acá con una credibilidad negativa infinita, porque Argentina hace 100 años que rompe todo. Contratos, reglas, defaultea, saca 13 ceros a la moneda, digamos, todo lo que ya conocemos. Entonces, hay que compensar eso con la credibilidad de las medidas propias. Y entonces, eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el día 1, empezando por el presidente y siguiendo por el equipo económico. Es decir, nunca le hemos mentido a la gente, hemos hecho siempre desde el día 1 lo que dijimos que íbamos a hacer. Y no solo eso, sino que los resultados han sido los que nosotros hemos dicho, no los que algunos de ustedes escuchan en televisión, que les ponen el micrófono porque son los 4 o 5 que, lo voy a decir brutalmente, no han pegado una, ¿no? Y siguen tratando de inculcarles mala vibra a todos y de buscar errores y de tratar de marcar cosas. Y esto lo digo no por tirarles un palo, sino por lo que acabo de decirles antes, porque la credibilidad es muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros, si hacemos las cosas mal, lo pagamos. Del otro lado, decir cualquier cosa y no invocar una parece ser gratis, porque después siguen hablando como si no hubiera pasado nada. Siguen dando cátedra, los mismos tipos que aún después de que anunciamos lo que íbamos a hacer, aún después de que lo anunciamos, siguieron sin entender nada. Todavía hoy no entienden ni lo que es un real y siguen hablando. Así que quiero contarles a ustedes y quiero aprovechar este momento para darle crédito al equipo nuestro, porque nosotros, yo doy la cara, pero atrás hay un equipo realmente chico, no somos muchos, honestamente no somos los 70 de esos, somos 6, 7, pero que tienen un mérito enorme, deben andar por algún lugar acá, pero son extraordinarios economistas, que además de economía saben de finanzas y tienen todos una vocación de servicio infinita. Y me estoy refiriendo por supuesto, al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a Pablo Quirno, a Federico Furiase, a Martín Botier, a Felipe Núñez, a Vladimir Merning, a Diego Aduriz. Para todos, por favor, un fuerte aplauso. Yo creo que el resumen, si se quiere, más concluyente de esto es que pasamos de una hiperinflación casi garantada a créditos hipotecarios en 5 meses. Un cambio realmente, digamos, se hace. Y esto lo quiero relacionar con el tema de la ley. Acá me gustaría pasar un mensaje que me parece que es súper importante que todos incorporen, porque se está hablando mucho de la ley y se está viendo un poco la ley como en forma binaria, como que si pasa, qué bueno, si no pasa, uy, qué desastre. No, sepan que no es así. Es como dijimos siempre desde el día 1. Es muy bueno que la ley pase, muy bueno, porque es una ley para los argentinos. Es una ley que va a cambiar el país. Y sobre todo va a ser un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar. Eso es lo que quiero que les quede claro. Si la ley eventualmente no pasara, este gobierno no va a cambiar el rumbo, el orden macro va a seguir y el país se va a recuperar igual. Lamentablemente va a llevar un poco más de sacrificio y tiempo, pero no va a cambiar el rumbo. Es muy importante que se incorpore esto, importantísimo, porque imagínense, por ejemplo, si no hubiera habido ley, ¿no? Y hace 6 meses yo les hubiera dicho, miren, dentro de 6 meses, con toda la herencia que les dije que habíamos recibido, dentro de 6 meses vamos a estar con superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, habiendo comprado 17.000 millones de dólares en el mercado, habiendo reducido la base monetaria amplia 45%, habiendo solucionado prácticamente el problema de los 60.000 millones de la deuda del Banco Central con los importadores, habiendo terminado con la SIRA y la corrupción que todo eso implicaba, habiendo sacado más de 69 regulaciones en comercio exterior, digamos, con créditos hipotecarios a 30 años. Creo que todos nos hubiera parecido que eso sería una fantasía y hubiéramos estado todos felices. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy. Entonces, no es binario, ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y la ley finalmente salga, porque eso va a acelerar las cosas. Pero no se equivoquen que si eso no pasara, es un tema de tiempo. Nosotros vamos a seguir haciendo las cosas que hay que hacer. El año que viene, el presidente ganará no con el 40-45, va a ganar con el 60 o 70, porque
saben lo que va a pasar con la ley, todos los dedos van a quedar marcados. Porque vuelvo a decir lo que dije el otro día en una entrevista. Todo el mundo, toda la oposición sabe que esta ley favorece a los argentinos. Y es la razón por la que mucha de la oposición no la quiere votar. Por esa mezquinidad que tienen, porque hay gente que, por suerte digo, gracias a Dios, no todos, pero hay gente que efectivamente no tiene ningún interés en que al país le vaya bien. Están en política por negocio, para hacer plata, y ellos quieren manejar el negocio. Y para manejar el negocio, a vos te tiene que ir mal. La realidad de por qué está pasando todo lo que está pasando. Porque hay más susto de ese lado que nunca. Porque de vuelta, acuérdense, por todo lo que acabo de decir, todos imaginaron que la situación se iba a desbandar. Y como decía tristemente ese publicista, su duda era si nos íbamos en marzo o en abril. Y tan seguro estaba que iba a ser así que hasta canchereaba y se autofilmaba y lo hacía público. Bueno, hoy pasamos de vuelta de ese escenario a la situación actual. Entonces, del otro lado dicen, no entendemos qué pasó ni cómo pasó, pero ahora estamos acá y si les votamos esta ley, ¿qué pasa si se quedan 4 años más o si se quedan 8? ¿Cómo hacemos para no manejar un negocio de miles de millones de dólares por 4 u 8 años más? Esa es en realidad lo que está pasando por sus cabezas, ¿sí? Pero no nos dejemos como argentinos, porque esto está haciendo realmente un trabajo de equipo fenomenal. Cuando digo de equipo es entre el presidente y su gabinete de ministros y la gente de bien. Porque lo que está aguantando, digamos, lo que está apoyando la gente es lo que también desconcierta a la oposición. La gente apoya el cambio y lo va a seguir apoyando. Y están haciendo un esfuerzo impresionante. Pero ¿saben qué es lo que pasa esta vez? ¿Saben cuál es la diferencia? Hoy hay esperanza, porque la mayoría entendió, la gran mayoría entendió que este es el camino correcto y que obviamente no se sale de 100 años de mal manejo económico y de 20 años de populismo en 6 meses. Y que el modelo sonso y piramidal de imprimir plata y regalarla es simplemente eso, una soncera que si fuera, digamos, algo razonable se aplicaría en todos los países del mundo desde hace 2000 años. Entonces, lamentablemente, se aplicó en este país por los últimos 20 y se llegó a lo que se llegó, un país absolutamente descapitalizado, con un nivel de pobreza altísimo, pero que de vuelta, la gran mayoría de la gente ya entendió que no hay que volver ahí. Y que la salida, como siempre dijo el presidente, como siempre hemos dicho nosotros, es dura, pero es segura. Y la salida es esta. Entonces, no nos dejemos, digamos, no nos enganchemos con que 30 personas en el Senado volteen, digamos, o atenten contra nuestras expectativas. ¿Qué les quiero decir con esto? La mejor forma de combatir a esta gente, lo digo porque hay mucha gente que mi hermana misma, furiosa, me dice que debe salir a la calle, hay que hacerle contra. ¿Saben cuál es la mejor forma de combatir contra esta gente que lo único que quiere es seguir en el pasado para seguir manejando negocios y que nada les importa a ustedes ni la gente? ¿Saben cuál es la mejor forma? Apoyar el modelo, ¿sí? Ustedes tenemos que seguir con esa alianza, pero más que nunca. Pero ustedes tienen que empoderarse y saber que la decisión individual de cada uno de ustedes hoy es tanto más importante que la ley. ¿Por qué? Porque si ustedes se convencen de esto, la economía empieza a recuperar muy rápidamente. Y si la economía empieza a recuperar rápidamente, ya saben lo que vamos a hacer nosotros porque no mentimos. El superávit que tengamos producto de esa recuperación, se los vamos a devolver a ustedes en baja de impuestos. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que va a hacer que el país arranque y demos vuelta a 100 años de historia, porque la única cosa que siempre se dijo de Argentina, que es cierto, es que es un país rico. Si nosotros revertimos el ciclo, empezamos a crecer y empezamos a bajar impuestos, Argentina no lo para nadie, realmente. Entonces, yo digo, no nos enganchemos tanto con esto. Sepan que ustedes como empresarios, no solo como empresarios, sino como ciudadanos, tienen muchísimo para aportar. Empodérense, vuelvan y empoderen a sus hijos. Empecemos a ser mejores ciudadanos y confíen en que eso se va a traducir en mejores resultados, porque va a ser así. Esto se va a traducir siempre en mejores resultados. Y una vez que el país arranque, en pocos años vamos a estar en otra Argentina, en una Argentina que ni nos imaginamos. Estamos cerquísima. ¿Saben por qué? Porque el trabajo más duro, ese trabajo que nadie se animaba, este presidente se animó, este equipo económico también, y lo hicimos. Ya estamos hoy en condiciones de empezar a crecer. Ya estamos en condiciones de que la inflación vaya a niveles absolutamente normales, porque no están dadas ya ninguna condición macro para que hoy haya susto. Algunos pueden decir, no, bueno, pero lo que pasó en el mercado en los últimos días y bla, bla, bla. Sí, obviamente que la política va a tratar de meter la cola ahí, pero tampoco se enganchen con eso. La condición número 1 para que haya algún problema es que la macroeconomía esté desordenada. Yo sé que mucha gente en el mercado y muchos de ustedes pueden pensar, no, yo las vi todas, esta la vi 50 veces. No, esta no la vimos nada 50 veces en Argentina. Yo también tengo casi 60 años. No la vimos nada 50 veces. En Argentina pasó muchas veces estas cosas, siempre porque la macroeconomía estaba desordenada. Entonces cualquier ruido político desestabilizaba, típicamente. Este es un caso atípico. La macroeconomía está ordenada. Entonces no se coman el cuento que porque la política hace ruido esta vez va a afectar. No lo va a hacer. ¿Sí? Por todo lo que dije antes, porque tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente y ya no hay ese sobrante de pesos para hacer daño. Entonces, estamos en una situación muchísimo más sólida, que además se llegó no por crisis, se llegó por decisión. Alguna vez estuvo en una situación así, como por ejemplo a la salida de la convertibilidad, pero producto de la crisis. Esta es la primera vez que estamos en una situación sólida porque los argentinos decidieron un cambio de rumbo. Entonces es absolutamente diferente. Sientan realmente esto que les estoy diciendo, porque créanme que es la clave también de cuán rápido y cuán, pronunciadamente recuperemos. Está mucho más en ustedes, en sus decisiones personales, y en ver esto como una oportunidad. Hoy hay una oportunidad histórica. Hay un presidente con un nivel de convicción que probablemente no se va a repetir nunca más en la historia. Hay un grupo de gobierno de ministros que han venido por vocación pública. Estamos terminando con todos los curros de la política. Estamos terminando con la famosa casta política. Eso está generando, por supuesto, muchísimo ruido, por supuesto, muchísima resistencia y va a seguir generando. No nos achiquemos, no tengan miedo. Este país ya arrancó
y con toda la ayuda de todos ustedes y con nuestro compromiso, créanme que en poco tiempo vamos a hacer un nuevo país. Muchas gracias.